Hola, hola, buenos días, buenas tardes ya, 1:19 de la tarde, hoy es domingo 19 de octubre del 2025 y estamos grabando el programa 42, semana 42 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular, hombre, desde el movimiento social y desde nuestras diferencias y también desde nuestras unidades en criterio para la lucha social. Eh, Antonio Méndez ya está por aquí, entrará un momento, está el compañero Jorge Isaías González y no sé si por ahí se podrá conectar Alberto Petit Padilla. Bienvenido una semana más, Jorge, complicada para el mundo. Creo que no está clara la posición de Estados Unidos, Israel y bueno, algunos aliados que plantearon un acuerdo con Hamas y la autoridad palestina, pero que al final, bueno, vemos una vez más los niveles de irresponsabilidad política y geopolítica de Israel frente a un acuerdo que no está interesado en cumplir. Jorge, para el mundo, porque sigue habiendo manifestaciones en los partidos de fútbol, en los distintos escenarios de la vida social y cultural en distintas partes del mundo, en Europa, en la América Latina, porque estamos frente a un momento de la historia en donde simplemente los pueblos han decidido no tolerar un genocidio como el que se ha cometido en Palestina y no estamos dispuestos a tolerar que estas superpotencias, Estados Unidos e Israel, se burlen de la voluntad de los pueblos del mundo, de que de una vez por todas Naciones Unidas y los pueblos en el mundo, fuera de Naciones Unidas, más allá de los gobiernos, reconozcan la necesidad de que exista de una vez por todas el Estado palestino. Bienvenido, Jorge. Bueno, sí, saludos, Rebeca. Definitivamente, mira, la resistencia palestina logró sobrevivir al genocidio, el pueblo palestino ha logrado sobrevivir al genocidio gracias a su lucha de resistencia, gracias al apoyo de movimientos y gobiernos de la región que enfrentaron al sionismo y al imperio norteamericano. Hablamos de la resistencia libanesa, hablamos de el movimiento insurgente del Yemen, hablamos de la República Islámica de Irán, aquella famosa guerra de los 12 días a mediados de este año. No fue un conflicto local, un conflicto regional de alcance mundial. Los movimientos de solidaridad en Europa, en América, ejercieron una presión tal sobre los gobiernos que se vieron en la obligación de dos cosas: reconocer a Palestina como un Estado y denunciar lo que está sucediendo en Gaza efectivamente como un genocidio. El Estado de Israel no tiene la voluntad de eh, la paz con el pueblo palestino. Su clase dirigente en lo económico y en lo político y en lo militar considera que el pueblo palestino es un pueblo que ellos eh, son vasallos del Estado de Israel. Ellos consideran que ese pueblo no merece convertirse en un Estado independiente, que ellos son los llamados a ser los gobernantes sempiternos y por destino manifiesto están obligados a ser los poderosos y los gobernantes del área, ignorando que esos pueblos vivieron allí durante miles de años y que en base a diferentes resoluciones de las Naciones Unidas desde 1947 en adelante, ellos tienen derecho efectivamente a un Estado palestino y Gaza está dentro de las fronteras o de los límites que le fueron asignados a Israel para la constitución de un Estado de confesión mayoritariamente judía. Entonces, mientras Israel no tenga esa voluntad como Estado, vuelvo y reitero, su élite, sus gobiernos de turno, no estén efectivamente dispuestos a reconocer el derecho de los palestinos
a tener un Estado libre, soberano e independiente. Esto que estamos viendo es sencillamente y por ahora un cese al fuego. Sin embargo, la confrontación en algún momento histórico se va a reanudar. Se va a reanudar porque el pueblo palestino no renuncia a sus derechos históricos sobre su tierra y a la lucha por su dignidad en contra del sistema de apartheid en el que prácticamente vive el pueblo palestino, así como vivían los africanos en el apartheid en Sudáfrica, así como los norteamericanos trataban a los panameños y a las panameñas en la zona del canal, el denominado Gold Roll y Silver Roll, asimismo de manera despótica, racista, discriminatoria, misógena, porque eh, eh, hay toda una opresión, hay una doble opresión sobre la mujer, triple opresión sobre la mujer palestina. Le niegan su condición de Estado nacional a las palestinas, las discriminan por ser mujer y las matan, porque la inmensa mayoría de aquellos que resultaron asesinados durante esta barbarie genocida del ejército y del Estado de Israel contra el pueblo de Gaza de nacionalidad palestina fueron fundamentalmente mujeres, por el papel que juega la mujer en la resistencia histórica del pueblo palestino. Es la que no solamente se encarga de garantizar la sobrevivencia de la nación desde el punto de vista de su reproducción, sino que ella transfiere a través de la formación familiar los valores culturales de la resistencia del pueblo Ahora, Jorge, palestino y tú, por eso disculpa que te muy interrumpa, en Jorge, especial porque si odian al es, pueblo palestino, pero por eso es que matan mayoritariamente a las mujeres. así Es es. para tratar de socavar y destruir no solamente la raíz biológica de la población, sino la esencia de su resistencia cultural, Rebeca, Toño. Así es. Y mira, disculpa que te interrumpa, Jorge, porque aquí has tocado un elemento que en realidad le toca las fibras al mundo entero, ¿eh? A los feminismos del mundo entero, porque esos vejámenes que sufren esas mujeres palestinas, porque las sodomizan con toda clase de objetos, con esta intención justo que tú acabas de describir, Jorge, de acabar con sus matrices, con sus, con aquello sagrado de la mujer que es donde pues está la vida de las nuevas generaciones. Entonces salvajemente son sodomizadas y violadas con toda clase de objetos para destruir las matrices de la mujer palestina. Una cosa Correcto, tremenda que el mundo entero correcto, simplemente lo considera abominable. correcto. Entonces, por eso es que vemos esa, no es inocente eso que está sucediendo. Es un pueblo, no solamente los combatientes en armas son los que luchan, es el pueblo palestino y por eso es que desarrollan esa aniquilación en masa de palestinos y de palestinas y en especial de mujeres porque las odian, son sionistas, recordemos, nazis. O sea, están formados prácticamente en las mismas ideas del movimiento nacional socialista alemán de Adolfo Hitler, solo que en vez de ser o considerarse alemanes nórdicos, ellos se consideran herederos de un pueblo que por destino de su propia religión está obligado y está en el derecho de gobernar esos territorios, así sea masacrando a los pueblos que han vivido ahí durante miles de años. Además de que también hay que decir lo siguiente, no son los herederos de los hebreos de hace 2000 años, son europeos convertidos a la fe judía, a la confesión religiosa judía, pero no son de orígenes hebreos. Por Yo, eso es yo, que si tú vas a una calle de Israel te hablan cualquier idioma, menos el Yiddish. yo Te vas quisiera, a encontrar latinos, te vas a encontrar gente hablando español, gente hablando inglés, te vas a encontrar gente hablando ruso. Realmente es una expropiación, es una deposesión lo que le han hecho al pueblo palestino. Le niegan su Así condición es. nacional y al mismo tiempo le niegan el acceso a la misma tierra para producir en condiciones en las que no estamos hablando de un pueblo occidentalizado desde el punto de vista ideológico, liberal o desde el punto de vista cultural. Es un pueblo
que así como nuestros pueblos originarios tienen una cosmovisión, ellos consideran que la tierra, los olivos son parte de ellos mismos, de su propia naturaleza, y por eso es que luchan con ese nivel de ahínco en la defensa de su territorialidad Territorio. y de su cultura. Y mientras siga esta opresión, el pueblo palestino seguirá definitivamente luchando. Y tenemos que estar al lado de ese pueblo en defensa de su derecho a tener no solamente un Estado nacional libre y soberano, sino la defensa de su derecho a existir como nación soberana y como pueblo con una cultura. Y en ese sentido, los panameños y las panameñas tenemos el compromiso de hacer que el Estado panameño reconozca a Palestina como un Estado que forme parte de las Naciones Unidas y Así que tenga es. una embajada en nuestro país. No Esa es podemos una tener tarea confusión. Máxime histórica. cuando estamos en peligro, máximo y cuando estamos en peligro de una retoma de los Estados Unidos y pudiéramos Así quedar es. en una condición No similar. podemos, no, No, exactamente, frente a no eso podemos no puede haber olvidar. ninguna Pero confusión, Jorge. tenemos que vernos en ese espejo, porque como los Estados Unidos se encamina hacia un régimen fascista, ¿no? Correcto. Entonces nosotros en cuestiones de meses o de años, quizás 3 meses, podríamos vernos en una situación Sí, como esa. señor. Sí, Entonces la señor. derrota Correcto, de los palestinos es la no derrota podemos del olvidar, mundo libre, no, ¿no? no podemos olvidar que la Organización para la Liberación de Palestina y su dirigente histórico Yasser Arafat Ujú. siempre apoyaron al pueblo panameño en su reclamación histórica de De soberanía en la soberanía, antigua así zona es. del Canal. Debe haber Eso reciprocidad no lo mínimo, podemos olvidar mínimo. y estamos en la obligación histórica de ser recíprocos con el pueblo palestino. Así Méndez, es. Bueno, Mira, me gustaría pero comentar. Toño, espérate, antes de darte la palabra, porque sí me interesa recalcar algo que también mencionó Jorge y tiene que ver con que esas manifestaciones cada vez más crecientes de Ujú. quienes viven, residen en Israel, que hablan otros idiomas distintos del sionismo, como bien lo planteas tú, Jorge, han sido como un aldabonazo para el mundo cristiano, o sea, para los cristianos en el mundo, que hasta hace poco entendían que el sionismo, los sionistas, estos que, por supuesto, no tienen nada que ver con el pueblo de Israel y que se apropiaron de su historia, de su cultura, de la Biblia y de todo, para crear una falsedad en torno a ellos. ¿Vale? Ujú. Ahora está siendo desmontada, justamente porque esos Exacto. israelitas que viven en Israel dicen, no, ellos no nos pertenecen, Yo ellos no creo son que, el pueblo de exacto, Israel. antes de darle la palabra a Méndez, que sin duda alguna va a aportar, como siempre, muy valiosos conocimientos e ideas. Algo que también ha influido en esta coyuntura, a diferencia de las demás, es que con más fuerza afloró un movimiento judío no sionista. No solamente aquellos que en razón de exigir la liberación de los rehenes estaban en las calles por un tema, bueno, sentimental, familiar, sino de aquel movimiento de ciudadanos de Israel que está en contra de la política de su Estado, en contra del pueblo palestino, pero también aquellos que aún siendo de confesión judía no se identifican con esa construcción fascista que ha hecho el imperio norteamericano y las burguesías occidentales, creando un Estado bajo una lógica completamente discriminatoria contra los pueblos de esa región que no tienen la confesión ideológica religiosa judaica. Durante miles de años, después de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos, vivieron comunidades hebreas junto con los árabes. Por eso es que no tenemos referencia en los siglos XVIII o XIX de conflictos como este. ¿Cuándo empiezan los conflictos? Cuando empieza el colonialismo y el imperialismo como etapa superior del capitalismo a finales del siglo XIX. Entonces lograron articular una doctrina, una reinterpretación de la historia del el pueblo judío en función de establecer una cabeza de playa que responda a los intereses de Occidente en una zona fundamental, porque a finales del siglo XIX se descubrió algo que no se conocía 100 o 200 años antes, eso se llama petróleo. En consecuencia, era fundamental establecer una base político-militar. Mira, tanto así que no había una obsesión.
ni siquiera dentro del propio movimiento sionista por establecerse ahí. Se hablaron hasta de otras opciones en el mundo. Hasta dentro de la propia Unión Soviética llegó a plantearse la posibilidad, y durante algún tiempo existió, de una república soviética judía que quedaba en Kamchatka. Entonces, realmente esa área resultó apropiada porque era la que permitía explotar desde el punto de vista de la propaganda ideológica la posibilidad de instalarse en esa zona para tener una cabeza de playa que le permitiera incidir en contra de la posibilidad de unión de los pueblos árabes en una zona tan fundamental porque implica el petróleo para Occidente. Entonces, en ese sentido, Rebeca, como tú dices, algo que significó un elemento distinto en esta coyuntura fue la gran cantidad de judíos que, identificándose como religiosos desde el punto de vista judío, rechazan completamente el sionismo porque lo consideran una construcción ideológica fascista que va en contra de sus propios intereses Y en y que todos los inclusive, Estados Unidos en todos los Estados Unidos se han manifestado. según ellos, va en contra de la propia connotación religiosa judía, sin Exactamente. hablar de la cantidad de judíos que a nivel mundial forman parte de las clases populares y de fuerzas progresistas y que sin identificarse religiosa o ideológicamente como judíos, forman parte de movimientos de solidaridad y de fuerzas izquierdas que han denunciado históricamente y en esta reciente coyuntura de genocidio Sí. la política criminal del Estado de Israel que constituye una violación fragante del derecho internacional público, porque uno de los 4 delitos que está consignado en el protocolo de Roma y en el Tribunal Penal Internacional es el delito de genocidio, es decir, la sistemática aniquilación por métodos industrializados, tecnológicos, de un grupo humano en razón de determinadas características que le dan una singularidad a ese pueblo o a esa comunidad de personas respecto a otros conglomerados humanos. Entonces, Tal cual, definitivamente lo que hemos visto es un genocidio tal y cual. todo aquel que defienda eso y que colabore con eso es apólogo del crimen y de la violación sistemática al derecho internacional público. Bien, Méndez. muy interesante las reflexiones. Yo quiero aportar, más que comentarios, también una reflexión, un marco de análisis de la situación en la que nos da, porque siempre, como en todo hecho histórico, después de un hecho histórico, viene otro hecho histórico. Claro. Porque la situación que tenemos ahora es una Gaza destruida, en la que han muerto, creo que decenas de miles de personas, que hay que contratarlo contra la población que había ahí antes de la ocupación. En este momento no tengo los números, cuántos había y cuántos murieron. Creo que por ahí lo podríamos tener. Pero tengo entendido que son una buena cantidad de miles. Esa es la situación. Oficialmente 70.000, debe ser el doble o el triple. Gente Frente a debajo de los cuántos escombros, millones que vivían allí. correcto. Debe ser el Poco más doble, de un Jorge. millón, Un Yo millón. creo poco que más de un tenían, bueno, millón, yo creo Méndez. que lo tenían como 2 millones de personas ahí, Por más o ahí, menos. Era por ahí. bastante para el área. Había una densa ocupación de ese lugar. Bien, lo dejo ahí un momento porque siento que ahora a ellos les queda la tarea de la reconstrucción. Yo no sé quién va a reconstruir esa ahora. Habría que verlo. También hay que ver cuántas personas van a quedar ahí después. Bueno, han sido heroicos, ¿no? Yo creo que la mayoría se van a quedar. Pero no me cabe duda que muchas personas no van a resistir la situación material de allí. Y me gustaría, haré en una parte, no ahora, para ver cuál es la situación de ellos, porque vamos a contratarla contra todo. Por una parte están ellos allí con su nueva situación producto del genocidio y de la destrucción material. Por otra parte están los israelíes que no pudieron consolidar su dominio sobre ese lugar, o sea, incluso deshacerlo como un territorio con un grado de autonomía que se autodefendió frente al intento israelí de acabar con eso. Pero le queda la situación a Israel la siguiente: no pudo consolidar la ocupación, tiene que regresarse ahora a enfrentar la nueva situación política que tiene dos ángulos. Uno, el de los enemigos, la gente que está esperando a Netanyahu para jugarlo, ya no solamente por eso, sino por otras cosas más. Y la otra, la corriente anti, ya la que mencionaba Jorge, la gente de la corriente, que ya tenemos que parar esto. Mira lo que hemos hecho. Esa es la gente que se opuso a lo que pasó ahí. Entonces, esa es la nueva situación que tiene que enfrentar Netanyahu y el sector que él representa. Por otra parte está, estamos tratando de determinar por dónde vamos en la historia, ¿no? Y qué es lo que podría pasar. Producto de esta guerra,
que surge la nueva situación en Siria, ¿no? Que era parte de la aspiración judía a continuar por ahí, ¿no? En ese corredor, a seguir expandiéndose. Pero Siria ha quedado como está ahora, ¿no? Por otra parte están los Estados Unidos, que tuvieron que irse a Irán a bombardear para evitar la continuidad o supuestamente un su aumento del apoyo a los palestinos. Pero Estados Unidos también se congeló ahí por la reacción del mundo y porque de ahí para adelante ni Estados Unidos podía tener control de la situación por venir. Así que Estados Unidos es otro congelado en la región, ¿no? Entonces, si yo tomo el marco de análisis que dejó González Hernández, que bueno, esto es solamente un alto al fuego, entonces me sigue pensar, ¿y cuáles son las tendencias que va a tener ese alto al fuego? Bueno, que van a haber otros episodios, ¿no? Yo creo que esta situación va a quedar resuelta históricamente hablando, o sea, cuando digo de resolución histórica, no estoy hablando de solución moral ni de solución ideal, simplemente cómo los actores que se confrontan, quiénes ganan, quiénes pierden, en qué condiciones ganan los que ganan y en qué condiciones pierden los que pierden. Entonces creo yo que va a ser un escenario más amplio el que va, como fueron efectivamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la que crearon la situación de ese lugar, ¿verdad? Es así. Y después comienzan los procesos de resistencia y de confrontación. Entonces, yo creo que va a ser un tercer escenario global, ¿no? Pero pienso que se van a seguir dando escaramuzas, tal vez eventos fuertes, pero sin duda alguna que en la eventualidad de una guerra, bueno, planetaria o si se quiere, europea y del centro asiática y el Próximo Oriente, vaya, yo creo que va a ser una guerra mundial, pero sí se da, ahí van a ver, se van a resolver, van a haber situaciones en las que, por supuesto, lo primero que va a hacer Israel es ir a por Gaza otra vez porque están sus enemigos, ¿no? Los que considera sus enemigos. Y en ese ámbito es que probablemente ya lo último no va a ser un alto al fuego, sino el producto de la guerra global que venga. ¿No? Lo quiero dejar ahí, miren que yo no estoy tratando de decir, hacer conjeturas, ni dejar premisas sentadas, ni predicciones, y mucho menos profecías. Lo que quería Bueno, establecer... mira, no, lo que tú dices es razonable, Toño, como una predicción sustentada científicamente en la historia, una posibilidad. Recordemos que a partir de la Primera Guerra Mundial y de sus consecuencias es que se generan las condiciones producto de la derrota del Imperio Otomano y la toma de esos territorios por parte del Imperio Británico en 1918 en adelante, para que después de la declaración de Balfour Se se acepten tanto creen las judíos como condiciones. palestinos, correcto. Exactamente. Y se les Es decir, promete la libertad y se les promete el mismo territorio. la Primera Guerra Mundial y la derrota del Imperio Otomano fue lo que permitió que, cayendo Palestina en manos del Imperio Británico, se crearan las condiciones para establecer un estado satélite de la OTAN. En ese momento no existía, pero las potencias occidentales dentro del Medio Oriente, en razón de que ya se había descubierto algo sumamente importante que no se conocía 200 o 300 años antes, que era el petróleo. Así Exacto. que lo que tú dices efectivamente es muy razonable. Bueno, sí, me interesaba establecer esto porque queda como una suerte. A ver, para los pensadores queda como una suerte. ¿Y qué va a pasar? Entonces, lo más que podemos hacer es decir dónde está cada uno, dónde ha quedado Gaza con sus tareas de reconstrucción. Son las tareas de reconstrucción las que vienen, con su luto. Si quiero referirme a un factor emocional de gran peso dado lo que pasó, un genocidio. O sea, un genocidio, viene el luto, la resiliencia en qué términos se va a dar, de a dónde va a recibir apoyo. A lo mejor, vaya, voy a reírme porque vaya, es algo que puedo estar diciendo algo contrario. Puede ser las Naciones Unidas la que mandate, si todos los países pesan y tenemos que reconstruir eso. Me explico, vamos a ver si en el escenario global que tenemos algo como eso podría pasar. Lo dudo, pero debería ser la respuesta moral y material del mundo, que el mundo se propusiera para garantizar la permanencia ahí del Estado palestino y de la Franja de Gaza, una inversión colectiva planetaria para rehabilitar por lo menos las condiciones materiales de vida de las personas que están ahí. Claro, ese es un planteamiento que podríamos tener algunos, pero no está de repente lejos de lo que haría el escenario político global. Aunque estoy seguro que el mundo
el sur, y que China y otras gente sí tal vez estarían dispuestos a invertir en la reconstrucción de Gaza. Lo que sería una bofetada, pero tremenda para los Estados Unidos y para Israel, ¿no? Porque lo que está pensando y lo que llegaron a discutir en el Cairo era quién se tomaba, quién era el que iba a desarrollar esa región, porque Trump no deja de soñar que con su intervención lo que va a hacer ahora es que él va a llegar y va a convertir eso en un área hotelera y turística y todo lo demás. Eso, por favor, ¿no? Ese es como si no hubiera como si ya hubiera paz y no simplemente un alto al fuego que tú mencionaste antes, ¿no? Entonces, yo creo que el escenario está allí. Las discusiones son el tema de la reconstrucción y la resiliencia, el problema de Israel ahora hacia adelante y los nuevos términos de las relaciones de Estados Unidos con Israel. Porque es que Estados Unidos ha movido a Israel o lo ha acompañado como una pieza del tablero de ajedrez de ambos. Israel se ha movido por él mismo y por los Estados Unidos en el ajedrez global y han estado ahí todo el tiempo impidiendo que se creara la gran zona árabe petrolera que hubiera, pues tal vez hoy tuviera esa región del mundo, ya no sería China, sino ellos mismos, tal vez lo que tuvieran. Bueno, quiero, en historia es un pecado este tipo de especulaciones, pero sin duda alguna que si hubiera existido el gran mundo árabe con su petróleo, en la distribución del poder global hoy fuera diferente, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta en este escenario que de verdad que los estados árabes han bajado bastante su beligerancia, salvo Israel con respecto al problema pero salvo Irán, con respecto al problema israelí, han bajado mucho su beligerancia, los estados árabes ahí, y ese es otro factor que pesa. Espero que en un escenario de geopolítica de discusión más concreta podamos hacernos una imagen, una idea de realmente qué es lo que un cierto pronóstico de qué va a pasar ahí en el mediano plazo, ¿no? Entonces, esa es la situación de ese lugar. Por otra parte, ya que estoy en la palabra, me gustaría comentar el tema de la criminalización de, de Petro por parte de Trump y el ejercicio que hizo esta semana que amplió de las visas. Tengo entendido que ya hay 50 mexicanos sin visa. Y vaya, lo que dijo el embajador de Panamá aquí, que Estados Unidos se reservaba, que eso era que la visa era un premio, palabras más, palabras menos, ¿no? Porque Mulino tuvo que responderle. Dicen que es un premio a los obedientes. Ah, no, claro, pues entonces ahí esto de Petro hace la cosa más peligrosa porque primero cada vez hay más movimiento en el Caribe, está más movimiento militar en los Estados Unidos en el Caribe. Entonces ya tienes criminalizado a los dos países más fuertes en todos los planos, demográfico, territorial, en su riqueza y todo. O sea, está amenazando a Colombia y a Venezuela, ¿no? Sabiendo que Estados Unidos tiene aliados internos dentro de esos países. Y además sobre la región que está tratando de recuperar rápidamente, está el tema de que está incrementando la presión sobre Aléjate de China, con Aléjate de China, la presencia militar y la criminalización de los adversarios, y es un escenario que no podemos perder vista. Y vaya, hasta un gobierno tan genuflexo como el de Molino ha tenido por lo menos que salir a decir algo al respecto. Vaya, no creo que vaya a ir más allá de decir, ¿no? Porque además la mejor manera de decir es hacer, y lo que él tiene que hacer no es decir, sino hacer. Valga el uso abusivo del término. Quería dejarlo ahí porque sé que de repente tiene otras cosas que decir, Pero Jorge, sobre el Jorge, tema siguiendo en internacional. esa línea de esta temática que acaba de incorporar Toño, que es importante, hay una convocatoria para una reunión de los estados americanos y México se dispuso a partir por delante diciendo, bueno, si no están invitados Nicaragua, Venezuela y Cuba, yo no estaré. Y le siguió, por supuesto, muy responsable y coherentemente Gustavo Petro. Ellos se han manifestado posteriormente a identificar que no van a asistir, sino realmente como corresponde a mandatario de ese talante de estos dos, a decir, ese es un espacio en donde nuestros países no tienen realmente respeto por la autonomía de cada uno y respeto a las diferencias y a nuestros planteamientos, entonces ahí no hay nada que hacer. O sea, a desvirtuar lo que todos sabemos
un espacio que realmente no ha servido para la situación para entender los problemas de la región latinoamericana y caribeña. Rebeca, una nota cultural, disculpa, muy breve. Como estás pregonando ideas por la cultura del pueblo y tenemos una misión cultural, eh, no quiero que se nos vaya este comentario para la cultura de la gente. Hay gente que de veras ve más allá, como Giovanni Arrighi, que decía lo que iba a hacer China de los 70 en la historia. Y recuerdo que alguien, evidentemente por alguna razón, tanto más brillante que él, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que de izquierdita ni marxista no tenía nada porque eso no existía, él es un antecesor y ni siquiera directo como idea socialista. Pero George Wilhelm Friedrich Hegel dijo que América se hará entender en la historia, se hará conocer en la historia, o sea, con fuerza, por una confrontación que habrá en el futuro entre el norte y el sur. Como en aquel momento cuando leímos eso, que fue una cita que hacía Darcy Ribeiro en el dilema de América Latina, un libro pero impresionantemente denso, pero denso, denso. Me llama la atención que lo haya citado Darcy Ribeiro también con esa fe en que eso iba a ser así. Vaya, no nada más de que, pero en ese momento Estados Unidos tenía tal control, ¿no? Que tú y que bueno, se enfrentará con algunos países de América del Sur. Pero es que Estados Unidos está creando las condiciones para enfrentarse con todos. Y que básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer para que esa confrontación fuera así frontal, tendría que ser eliminar los acólitos internos que ellos tienen, que son los que les permiten hacer la cosa que ellos hacen. Pero quería dejar esa nota ahí. Algún día Estados Unidos, palabra más, palabra menos, surgirán en la historia por su confrontación contra los países del sur. Y es que ahora se ve que la confrontación, es que yo no lo veía así cuando lo leí, yo lo leí en la década del 80, y yo no veía, como no veía una América Latina homogénea, y la veía pro-yanqui, y con militares que respondían a Estados Unidos todavía, y todo lo demás, pero ahora se ve con tal claridad, pero es que Estados Unidos es el que está gestionando eso, enfrentando a todos a la vez. O sea, con las presiones contra China, contra la movilización armada, contra la amenaza de aranceles, me explico, e incluso atacando a los latinos que están dentro del territorio de los Estados Unidos. O sea, ahí está el parámetro, ¿no? Disculpa que te interrumpí. Bueno, además de lo que ha dicho Méndez y a partir de lo que menciona Rebeca, es importante destacar la elocuente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se ha convertido en un hito, en un paradigma de la participación de la mujer en política y de independencia y de posición de soberanía en nuestro continente, ¿no? Y ha señalado, haciendo fiel seguimiento a la larga historia de la diplomacia mexicana de reconocimiento de los procesos de independencia y soberanía de los estados nacionales, que no va a participar ella como presidenta en ninguna reunión en la que países y gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba sean ignorados por una convocatoria claramente genuflexa y subordinada a los intereses de Estados Unidos de Norteamérica, que pretende ser un ejemplo que pretende ser un modelo a seguir, no a partir de su desarrollo tecnológico, de su desarrollo cultural, sino a partir de su imposición como potencia imperial, tratando de revivir aquellos tiempos de la política de las cañoneras de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Sin embargo, nuestros procesos sociales, a pesar de todos los golpes de Estado, de todas las invasiones, han continuado, se han fortalecido. Hay conciencia en muchos países de América Latina y no les resulta fácil definitivamente al hegemón y a sus elementos subordinados imponer al 100% su voluntad. Ahí está ahora la posición del gobierno de Petro y eso lo ha merecido ya efectivamente un ataque por parte del gobierno norteamericano, quien ha señalado que el presidente Petro es un presidente narco, ¿no? Esa es la matriz de propaganda que ahora utiliza Estados Unidos una vez más, como aquella que utilizó en Panamá en 1989,
para tratar de estigmatizar y etiquetar a aquellos gobiernos y movimientos de signo contrario a su ideología hegemónica y a los intereses transnacionales de Estados Unidos en América Latina. En ese sentido, también es importante mencionar dos cosas, ¿no? Cómo se ha incrementado la escalada de agresión frente a las costas de Venezuela. El presidente Donald Trump, no creo que sea a partir de ahora que lo van a hacer, pero lo declara de manera completamente ilegal, que van a hacer operaciones encubiertas dentro de un país que es soberano. Eso constituye efectivamente un delito de agresión. O sea, este señor está públicamente reconociendo que está cometiendo una sistemática agenda de agresiones contra la paz y contra el derecho internacional público. Y le Cada vez vale, que y le bombardea, vale. cada vez que bombardea estas lanchas, algunas de ellas no solamente con venezolanos, sino también colombianos, han habido pescadores que han sido asesinados, no hay ningún tipo de debido proceso, no se respeta el principio de inocencia, no hay un cateo, no hay una acción criminal desde el punto de vista judicial. Es decir, son acciones completamente ilegales a miles de millas náuticas de las aguas territoriales de Estados Unidos de Norteamérica, que no está facultado. Además de eso, tampoco puede invocar la legítima defensa militar, no está facultado por ninguna norma internacional, ni por el Consejo de Seguridad, ni organismo hemisférico alguno del continente para realizar este tipo de acciones Mira, Jorge, tal nivel de completamente genocidas. flagrancia de todo, de absolutamente todos los regímenes y los de los organismos nacionales, internacionales, multilaterales, etcétera, que ya está teniendo Trump una confrontación con los propios almirantes que están a cargo de esas acciones. Son los prolegómenos, la introducción de un genocidio, ya no en Palestina, sino En el en Caribe. tierras de América Latina. Y es importante también recordar que en este mes de octubre se conmemora un aniversario más de la invasión de Estados Unidos a la isla de Grenada, lo cual hablamos en el programa anterior. Es decir, se reitera esa política expansionista, el viejo cuño imperialista, invasor de Estados Unidos, no ha cambiado. Su élite dirigente sigue siendo expansionista, sigue siendo arrogante y considera que América Latina es su patio trocero, pero América Latina ha dicho basta, ha echado a andar y la ha puesto frente a las amenazas de Estados Unidos, de Norteamérica y sus acciones de agresión. Inclusive en el campo local, con eso creo que hablamos de nuestra situación nacional. Es Hemos bueno. visto cómo hasta el propio presidente, que ha sido timorato con las exigencias de Estados Unidos, denunció que hay funcionarios de la embajada en Clayton que están amenazando a diputados, a políticos y a empresarios panameños con que les van a quitar la visa y tal vez otras cosas en caso de que sigan estableciendo relaciones de Con amistad China. y negocio con China Popular, que tiene una embajada en nuestro país y que es un Estado plenamente reconocido por las Naciones Unidas y por el Estado panameño. Eso sin duda alguna es un acto de intervención en los asuntos internos de nuestro país que violenta todos los protocolos internacionales que reivindican la autodeterminación de los pueblos y exigen el respeto a la libertad y la soberanía de los estados nacionales. Precisamente en este mes de octubre, que se conmemoran los 100 años del movimiento inquilinario, cuando ese movimiento obrero y popular panameño en octubre de 1925 desarrolló una insurgencia popular que obligó a que la oligarquía timorata y cobarde tuviera que convocar a el ejército de Estados Unidos de Norteamérica para sofocar al movimiento inquilinario. Casualmente vengo de un acto que se ha realizado en el cementerio Amador por parte de organizaciones sindicales y populares, en donde, entre otros sectores, estuvo Frenadeso, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción. El orador de fondo fue el profesor Hernando Franco, decano de la Facultad de Derecho, que tiene un libro histórico sobre el papel de Sí. Blasquez de Pedro, aquel anarquista español
que influyó en la organización del movimiento inquilinario, y participaron también otros dirigentes de la talla de la profesora Nelva Reyes, el profesor William Hughes. Fue un acto sumamente simbólico ante la tumba de José María Blázquez de Pedro, cuyo afiche, siendo yo dirigente estudiantil en la década del 2000 como parte del bloque popular universitario, tuve la oportunidad de entregarle en sus manos al comandante Fidel Castro en enero del 2001 y explicarle sobre el rol de José María Blázquez de Pedro en la gestación de la primera movilización proletaria, obrera, sindical, organizada de lucha de clase en la historia del Panamá republicano Veinte. del siglo XX, ¿no? Entonces, es importante reivindicar todas estas fechas de la nacionalidad Claro, y claro. de la lucha de nuestro pueblo, porque un pueblo, como dijo Allende, que no maneja su historia, que no conoce su Sin historia, memoria, se vuelve claro. un pueblo nada, se vuelve un pueblo esclavo, un pueblo blandengue, un pueblo sumiso, un pueblo que no conoce de dónde viene, un pueblo que no sabe quiénes son sus principales íconos, que no conoce sus principales luchas por su independencia, por los derechos sociales. Es un pueblo que no tiene memoria. Sin embargo, los imperialistas sí estudian la historia de nuestros pueblos. Siempre vemos antropólogos, historiadores, universidades, institutos del llamado primer mundo que sí estudian la historia de nuestros pueblos para saber conocernos mejor y explotarnos mejor. Entonces, en ese sentido, programas como este, y siendo ustedes sociólogos e investigadores, lo sabrán a la perfección, es fundamental conocer nuestra historia, no solamente para no repetir los errores del pasado, sino también para conocer quiénes somos y de dónde venimos, porque si no sabemos quiénes somos, difícilmente podemos defender nuestra identidad, nuestra dignidad y nuestros intereses. Tal cual. Hay Toño. hay una lluvia fuerte por los lados de Sí, ya, Guandía, no ya sé ni si escucho, yo tampoco, está fuertísimo. está Mira, empezando hoy. A- Hecho aquí, es Acá un, también, por eso que tuve que ponerme la bocina en el oído. Y eso que tengo una bocina. dice Noam Chomsky que la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. ¿Es verdad? Esto que estamos hablando aquí. ¿Cómo no? Por supuesto. Y Chomsky también dice una expresión que no la encuentro, pero alguna vez la leí, y decía algo así, palabras más, palabras menos. Los intelectuales no son tal, sino son para discutir y transformar la realidad y no para sumarse o adherirse a ella. ¿Me explico? O sea, no puede existir un intelectual que no sea contestatario. Y yo coincido Claro, es que plenamente con él. para poder transformar la realidad, tenemos que conocer cómo se gesta la realidad. Correcto. Y Pero para saber cómo conociéndola, se gesta la realidad, es decir, los factores que son inherentes a ella, es fundamental entonces el estudio sistemático de nuestra historia nacional y de la historia universal también. pero conocemos muchos intelectuales en la América Latina y en el mundo que de qué les sirve ser intelectuales si no son capaces de aportar para el cambio social. Es lo que señala él. Bueno, ahí es importante el compromiso del intelectual Claro, y del profesional íntimamente vinculado a la realidad social. Como decía Allende en uno de los mejores discursos que registra la historia contemporánea, aquel que dio en la década de los 70 en Guadalajara, en México. Inclusive el auditorio tiene una placa afuera muy bonita, en donde él decía que el profesional, el intelectual graduado de las universidades públicas, por compromiso retributivo con ese pueblo trabajador y campesino, que a veces no puede estudiar en la universidad, pero que financia con sus impuestos y con su claro. trabajo el subsidio de la educación pública superior, ese intelectual y ese profesional tiene el compromiso de interpretar y estudiar la realidad y luchar por su transformación. Como decía Martí, la mejor manera de decir es hacer. Hacer. Así es. Miren, y vámonos un poquito al plano nacional, que recuerden que nos quedan pocos minutos porque voy entrando a grabar el siguiente programa que va a entrar hoy
en otro horario. Nosotros íbamos en horario regular, pero el programa de las 3 va a ir un poquito diferido por cuestiones de acordar con mis invitados. Tenemos horarios distintos, pues. Entonces, Además, es en probable estos, que la lluvia, el trueno sobre los cines esté saboteando un poco el audio a la hora que se grabe. no, no, pero ahorita se está escuchando. Bueno, lo que te decía Toño y Jorge, que en estos minutos finales, un poco ver el acontecer nacional. Revisemos algunos de los aspectos que atendió el presidente de la República en su conversa de los días jueves y que tienen que ver directamente con la universidad y cómo esa retórica que utiliza el presidente pretende desde un púlpito de manipulación, porque para eso son los medios de comunicación, hacer creerle a la población que la Universidad de Panamá no tiene el derecho inalienable constitucional y Importante desde todo tema. punto de vista, como acaba de señalar tú, Jorge, de tener los recursos, contar con todos los recursos que sean necesarios para hacer lo que nos corresponde hacer desde esa institución. Mira, yo creo que, y le cedo pues la palabra a Antonio luego de esto, eh, vale la oportunidad para rechazar tajantemente las declaraciones irrespetuosas del presidente en contra de la Universidad de Panamá. Una vez más, queda patentizado su repudio a la educación pública superior gratuita, cuya principal institución, cuando la gente dice la universidad, no están hablando de cualquier universidad. Cuando dicen la U, están hablando de la Universidad de Panamá, la Universidad del Pueblo, esa universidad que según la Estrella de Panamá y, y la última encuesta, cuando sale a las calles, tiene más del 55% de la población apoyando sus luchas, lo cual significa que hay todo un esquema mediático y de bots en redes sociales para tratar de tergiversar y confundir a la población cuando sus estudiantes, docentes y trabajadores salen a las calles a luchar por los intereses del pueblo. De tal manera que atacar a la Universidad de Panamá por no rendirse a las exigencias y amenazas del gobierno en el sentido de condicionar la construcción de una nueva ciudad universitaria al hecho de que la Universidad de Panamá Al renuncie despojo. al campus universitario en donde está la ciudad universitaria Octavio Méndez Pereira, eso definitivamente que es un despropósito completo y que pasará a los anales de la historia como una de las barrabasadas más reaccionarias que llega a cabo este gobierno de turno, lo cual se suma al recorte de 78 millones de dólares a la Universidad de Panamá. Existe toda una ofensiva estructural en contra de la Casa Octavio Méndez Pereira, no solamente porque garantiza darle educación a un mercado que las universidades privadas pueden considerar cautivo, sino porque imparte un modelo de educación que es integral o lucha por hacerlo integral contra la marea del neoliberalismo, impartir una educación superior en donde exista un tronco común de enseñanza en la historia nacional, defensa de nuestras identidades desde una perspectiva progresista, eh, la defensa de la soberanía nacional. Recordemos que la Universidad de Panamá hizo la marcha más grande del año en defensa de la soberanía nacional y contra el memorándum de, de entendimiento. No nos podemos cansar de hablar de eso en cada tribuna, en cada oportunidad eh, que tengamos una universidad que fue capaz de hacer una propuesta alterna a la del gobierno en materia de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. Es decir, una universidad que sin duda alguna juega un papel importante en el desarrollo económico, en el desarrollo cultural, desde una perspectiva de un país libre y soberano. Y Al bueno, lado de eso su no es la pueblo, al visión, lado de su no, pueblo. no es la Totalmente. visión que tienen las élites históricas de este país. Recordemos que la Universidad de Panamá, Méndez, y con esto cedo la palabra, definitivamente nace como producto de la lucha de las capas medias y los sectores populares.
hacia 1935 se viene desarrollando el pueblo panameño y vienen creciendo sus organizaciones sindicales, Y la las capas necesidad de medias, construir surge el las movimiento formas y Acción demás. Así es. Comunal, surge el Partido Comunista de Panamá, surge el sindicalismo. En 1926 se rechaza el tratado Alfaro Kellogg en las calles de nuestro país, se reforma la constitución, se reforma el tratado Hey-Bunó-Varila a través del tratado de 1936 para Correcto. suprimir el derecho de intervención de Estados Unidos contra nuestro suelo. Es decir, la Universidad de Panamá es el fruto de la maduración de las condiciones de lucha del pueblo panameño. Entonces, en ese sentido, es un producto histórico de un pueblo que ha luchado por su soberanía, su independencia nacional y el derecho a construir un modelo económico que realmente responda a las mayorías y no a los poderes extranjeros. Por eso es que antes las élites estudiaban afuera para que el pueblo siguiera ignorante en materia de educación pública superior. Había que hacer grandes esfuerzos, ganar becas para poder estudiar en el exterior y En a el través de exterior, la sí. Universidad de Panamá ya se podía formar un profesional panameño vinculado a lo más selecto de nuestro mundo criollo, pero también vinculado al desarrollo de las ideas a nivel internacional. Mengo. Bueno, yo quiero agregar, voy a empezar por el tema de la universidad, pero me interesaría tocar rápidamente lo nacional. De manera general, siempre trato de algunos parámetros de por dónde andamos. O sea, Claro, en el caso de la Universidad de Panamá, que hemos recibido ataques sistemáticos, tanto en la universidad como en la Contraloría, ya es un hecho que definitivamente tenemos, creo que 40 millones de dólares menos, ¿verdad? El presupuesto, en lugar de ir creciendo la inversión 70 y para... tanto. Perdón, no, la universidad recuperó algo por la gestión que se hizo en la Asamblea. Y bueno, qué bueno, pero 40 millones son 40 millones menos. Eso es tremendo, ¿no? Es un presupuesto, además, contra la ley, ¿no? Porque la ley prohíbe que el presupuesto de un año sea inferior al año anterior. Pero bueno, eso está dentro del enorme rollo del gobierno de su segundo año de fracaso en gestión presupuestaria, porque así es. El segundo año de fracaso en su gestión presupuestaria, yo, el ministro de Relaciones, perdón, de Financia, de finanzas, del Ministerio de Finanzas renuncio, porque hace 2 años que hago un presupuesto y 2 años que me explota en la cara mi incapacidad administrativa. Lo único con lo que han cumplido es tratar de mostrarle al extranjero que estamos dispuestos a ajustarnos cada vez más a la exigencia de ellos para que ellos nos revalúen y hablen más de nosotros y vaya, no lo logran. En ese sentido, la Universidad de Panamá y la educación en general cae como víctima de la falta de capacidad de gestión de este gobierno y yo quiero saber si es que el gobierno, mira, 40 millones representa un porcentaje importante. Me parece que andaría como por el 10% de lo que la universidad necesita, menos de gestión. Ya se va a ver en los nombramientos del otro año. Vaya, el gobierno está votando hasta de la Contraloría, una institución tan importante del Banco Nacional, y yo creo que por ahí va a haber una reducción de personal, el personal que tiene menos digamos, menos estabilidad laboral en la institución, y también se verá en el crecimiento del sistema de investigación y quién sabe en cuántos aspectos más, ¿no? Porque menos esos 40 millones la universidad tendrá que ir hacia adelante y ver efectivamente también dónde va a estar el tema Ojo, de los... Toño, pero no solo es la educación, también está en peligro, muy amenazado el tema de la salud pública. Claro, Este porque un gobierno ya gobierno que tiene una definió que lo política contra el oncológico bienestar no es una social. prioridad, imagínense. Mira, si hay algo que está claro del gobierno masculino es que está contra el bienestar social. Independientemente de los discursos donde reivindique que está haciendo X o Y o Z acción que beneficia al pueblo, los números son concretos. El presupuesto es concreto. Tú estás haciendo algo por allá que todavía ni lo ha hecho, sino que lo vas a hacer. Lo está diciendo, lo está anunciando. La política del decir, me acuerdo que el amigo Víctor, ¿te acuerdas del IEN decía que se caracteriza por decir qué va a hacer? Pero Ni cuando tú hablar vas la tasa de desempleo. pues se ha ponido bravo el amigo conmigo porque lo estoy involucrando en una acción pública.
Bueno, pero es así. El tipo tiene un discurso, pero en la concreta, cuando tú vas a ver todo lo que tocó con los recortes presupuestarios, te das cuenta que le pegó a todo, sobre todo a los sociales. Entonces, la Universidad de Panamá, más allá, bueno, por lo menos, vaya, porque la petición que estaba haciendo la universidad era darme todos los terrenos que tienen actualmente su valor cerca del canal de Panamá, del área. Y yo te voy a hacer en algún momento, en alguna parte, unos edificios con TX. El tamaño de la inversión no se sabe, que además de todo negocio, todo es negocio de construcción. Mira cómo ya le ofrecieron a la UTP, como quien dice, para que la Universidad de Panamá lo reciente. Mira, yo voy a hacer un edificio para albergue o para dormitorio de estudiantes en la UTP, para los estudiantes de la UTP, de la tecnológica, y por lo tanto, ¿para qué no lo voy a hacer? Bueno, del dicho al hecho habrá un trecho, ¿viste? No, pero es que es un negocio de construcción. Dice que iba a ser seis más para tecnológica a nivel nacional, pero tú sabes, el negocio, cuando vaya a ver el equipamiento, cuando vaya a ver todo lo que necesita para llegar a hacer educación de calidad, te das cuenta que quedó todo en la primera fase, el negocio de la construcción, porque está bastante claro que todo lo que ha hecho este gobierno, si no lo he dicho en algún programa, pero lo voy a decir, que lo que ha hecho este gobierno es lo mismo del otro, apalancar al sector privado desde el gobierno, sobre todo a través de la gestión de construcción, ¿no? Y tú ves todos los refrendos que ha hecho la Contraloría, refrenda empresas constructoras. ¿Me explico? Entonces, no lo comprometa que nada que sea el mejoramiento de la calidad de los recursos humanos, ni nada de eso. Él va a construir, 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 porque por ahí ese es tradicional y típico de lo que yo no le cuestiono que hagan construcciones que tengan barra con todo lo demás que tiene que hacer para que un área despunte. Por lo pronto este año, eh, bueno, la Universidad de Panamá va a ser víctima de esa decisión del presidente que nos ha dicho, bueno, entonces si ustedes no quieren me llevo mi plata para otra universidad, etcétera, ¿no? Bueno, Entonces, quise comenzando que no hay plata y esos son temas que tenemos que abordar aquí, ya lo hemos abordado responsablemente, pero ahora que estará siendo debidamente aprobado todo el presupuesto en este mes de octubre para el año 2026, iremos viendo en los programas a dónde, hacia dónde apunta realmente este gobierno para el próximo año en la política económica del país. Veremos lo que tú dices y lo que también dijo Jorge, los temas sociales no están en primera fila en el interés de este gobierno. bueno, y así está Tenemos que recordar, Rebeca Méndez, sí. que hay más de 200 educadores y educadoras separados de sus posiciones que no han podido cobrar su salario desde el inicio de la huelga hasta el presente, prácticamente 7, 8 meses. Así es. Y esto viene a constatar que el Estado panameño, a contrario censo de lo que muchos pueden pensar, es uno de los estados más violadores del derecho laboral a nivel internacional. Una Terrible. vez más, en la reunión regional de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno panameño Denunciado, sí. rechazó el derecho de los servidores públicos a sindicalizarse y a desarrollar el derecho a la huelga, que ya está instituido como un derecho Oye, humano. en el mundo civilizado. Y el artículo 4 de la Constitución Política, tarde o temprano se va a tener que hacer. Y el artículo 17 de la Constitución, el artículo 4 establece que Panamá acata las normas del derecho internacional. Y el artículo 17, correlacionado a ese artículo, es más específico, porque habla de los derechos, no de cualquier norma de derecho internacional en este caso, sino de los derechos. Así Eso es. significa que el derecho a la huelga existe. Lo ha declarado la OIT, lo ha declarado la Corte No, bueno, Interamericana. Ore, todo ese accionar de este gobierno al final tendrá consecuencias y De derechos humanos, tendrán que claro. asumirlo en todos los terrenos, no solo el presidente de la República, la ministra de Trabajo, sus Por asesores eso es y muy todos los que importante, han, por eso es muy importante el trabajo de recopilación de testimonios correcto, correcto. que hizo el Frenadeso y Pueblo Unido
en la provincia de Bocas del Toro. Eso no puede quedar olvidado, así como no podemos olvidar el genocidio en Palestina, no podemos olvidar lo que aquí sucedió. O sea, Sí, aquí se eliminó de tajo la constitución panameña y el habeas corpus durante 10 días. 10 días, 10 días terrible. y 10 Hay noches. algo Y con lo que antes hemos de ido eso, con 10 Rebeca. días de operación Jorge, hay de algo con lo que represión. hemos ido con Rebeca, que yo espero que no tengamos que esperar que termine el gobierno para que le venga a No, su mano. bueno, sí se han puesto desde distintos espacios. Yo estoy en un espacio también en donde pusimos una denuncia internacional con todo lo sucedido en Arimae y también en Bocas del Toro. Eso está allí, eso se tiene que ir recogiendo en este tiempo, Así Jorge. Y en es. el caso concretamente de los desmanes de este gobierno con toda la norma internacional en materia de derechos de los trabajadores, una cosa increíble. O sea, El aquí van a artículo haber 17, responsables de lo que han hecho con con el sindicato La Bananera, con el Suntra, el artículo 17, Rebeca, que es un artículo maravilloso. O sea, yo lo voy a ser honesto, yo lo vine a comprender en toda su magnitud este año, a partir de la coyuntura. Y bueno, aquí hago el reconocimiento al colega doctor Carlos Bichet, porque él explicó efectivamente que la constitución es el piso, pero no es el techo. exacto. Si es así, entonces todos los gobiernos dejan de reconocer los derechos humanos en las constituciones y listo. Entonces, como no está en la constitución y no está en la ley, no hay derecho. Eso es honestamente ridículo desde el punto de vista de los principios del derecho. No hay jurista que realmente sea consecuente de lo que ese término significa e implica, que pueda decir semejante barbaridad Barbaridad. Así y es. semejante barbaridad desde el punto de vista filosófico. El artículo 17 establece que todos los derechos a nivel internacional constituyen también, en función al bloque de la constitucionalidad, derechos efectivos que reconocen consecuencia a nuestra constitución. Y en ese sentido, el derecho a la huelga de todo trabajador es un derecho humano y hay que respetarlo. Así es, así es. No, hay que Y, hasta, y, también hasta, y eso vale, y todos nunca esos lo recursos discutió, ahora que se han metido. hasta la policía tiene Correcto, derecho ¿cómo a no? huelga. Tiene derecho a sindicalizarse y hacer su huelga. No Así son es. fuerzas Exactamente. armadas, son Y Que yo creo nosotros que, por también cierto, lo tenemos van a derecho necesitar porque cada vez, a denunciarlo en todas las instancias, al gobierno central, a la no solamente los policía, policías, sino los propios trabajadores y jueces del órgano judicial también tienen derecho a la a sindicalización, organizarse, porque el sí. sindicato y la libre organización es la garantía de que no van a obedecer a sus jefes jerárquicamente. Por eso es que en otros países exactamente. los Así policías es. y los jueces y los Fuente, funcionarios podríamos seguir platicando, pero tenemos que cerrar porque estoy para grabar el están siguiente sindicalizados, programa. claro. La próxima semana seguimos en esta conversa necesaria, responsable, desde las organizaciones que aquí confluimos cada semana, el Movimiento Político Patria, desde el MR9, desde la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, la ACU, y bueno, los compañeros de Únicos con Alberto Petico, y no estuvo por aquí. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Chao, chao. Saludos, saludos a Hasta todos. pronto.